Buenos días. El tema de hoy será materia, estructura, composición, estados de agregación y clasificación por propiedades. Es el primer tema de la unidad 1 y está relacionado con la materia, estructura y periodicidad. Am, bueno, continuando con esto, la pregunta más frecuente que nos hacemos es: ¿qué es materia? Y conocemos o tenemos ese concepto, el cual nos dice que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, lo cual puede ser pues un perro, una planta, las gotas, las bacterias, nosotros mismos, el polvo, el aire, los objetos tecnológicos, es decir, es todo aquello que podemos de cierta forma eh, tocar y ver, ¿sí? Que está ocupando pues un lugar en en el espacio que conocemos. Hablando de esto, tendríamos que comenzar por algo interesante, que es estructura de la materia. ¿Qué es estructura de la materia? Bueno, es cómo está compuesta esa materia. Eh, la materia está compuesta por conceptos, o mejor dicho, partículas subatómicas que conocemos que son parte o componentes de un átomo. Entre ellos podemos observar que en el centro, mejor conocido como núcleo, encontramos dos tipos de subpartícula, que es el protón, que es aquella que tiene carga positiva, y el neutrón, el cual no posee una carga eléctrica, por lo tanto su valor es cero. En la coraza o órbitas de un átomo podemos encontrar el electrón, que es una partícula de carga negativa. Podemos decir que el conjunto de átomos con igual número de protones constituye un elemento químico. La composición de la materia, bueno, sabemos la estructura porque acabamos de hablar sobre estructura, pero ¿cómo está compuesto? Comúnmente la materia tiene clasificaciones. Esas clasificaciones se las damos cuando es una sustancia pura o una sustancia que es una mezcla que contiene más de dos sustancias puras. Pero para tener claro qué es una sustancia pura, vamos a comenzar definiendo el concepto de elemento. Elemento, pues, si nosotros recordamos bien y vemos la tabla periódica, un elemento es aquel que está colocado en la tabla periódica que existen varios, es decir, solo es esa ese componente, esa materia que solo tiene pues propiedades únicas de ella, que no podemos dividirlo y sacar pues diferentes componentes. Por ejemplo, el oxígeno, el helio, em, la plata, el oro, todos los que se encuentran en la tabla periódica, pues no podemos llegar a dividirlos y que esa división sean diferentes componentes, es decir, son puros. Eh, Dentro de las sustancias puras también podemos encontrar aquellos que tienen más de un elemento, es decir, yo ya combiné dos elementos, dos o más elementos de la tabla periódica, como puede ser hidrógeno y oxígeno para formar agua. Esto también es una sustancia pura, pero pues compuesta de más de dos elementos, ¿sí? Puede ser dióxido de carbono, puede ser alcohol, puede ser acetona, sigue siendo una sustancia pura. Ahora, dentro del concepto de mezcla vamos a tener dos conceptos. El uniforme, que es mejor conocido como homogéneo, que no veo cuando mezclo dos sustancias puras, o este, o el de apariencia discreta, que vienen siendo los heterogéneos. Dentro de los homogéneos podemos encontrar aquellas sustancias que mezclamos y cuando las mezclamos no vemos una diferencia entre ellos. Por ejemplo, alcohol
y agua. Lo mezclamos y se sigue viendo transparente. Ujú. Pero cuando hablamos de una sustancia heterogénea, estamos mezclando dos sustancias completamente diferentes cuando nosotros mezclamos. Por ejemplo, la leche con cereal podemos ver la leche y las partículas de cereal suspendidas en la leche. Esa es pues una sustancia heterogénea, perdón, una mezcla, no sustancia, una mezcla heterogénea. Los estados de agregación nos hablan sobre el proceso que es pasar de un estado a otro. ¿A qué me refiero con estado? Hay que recordar que los tres estados comunes de la materia son sólido, líquido y gas o gaseoso, y que para llegar a ese proceso, pues pasa un proceso eh, para convertir de sólido, por ejemplo, a líquido. Ese proceso sería fusión y sería ese paso. Eh, el proceso de tener que convertir el líquido a sólido se llama solidificación. El proceso de hacer sólido gaseoso es volatilización y de gaseoso a sólido es sublimación. De pasar del estado gaseoso al líquido lo podemos llamar condensación y de líquido a gaseoso evaporación. Un ejemplo de líquido a gaseoso es el vapor de agua cuando sale de una olla que estamos sirviendo. Ujú. Un ejemplo de condensación de cuando pasa del estado gaseoso al líquido es, por ejemplo, no sé si recuerdan en sus clases de química cuando utilizaban un equipo que se llama refrigerante, que comenzaba a pasar por dentro del tubito del refrigerante el vapor y en los dos extremos había conexiones para meterle agua y generar que el vapor comenzara a volverse líquido y a condensarse. Ese es un ejemplo que podríamos utilizar. Ujú. Am, un ejemplo de volatilización de un sólido al estado gaseoso puede ser un ejemplo del hielo cuando se está evaporando el agüita. Ujú. O un ejemplo de gaseoso a sólido. mm, em, bueno, ahorita no me viene a la mente uno, pero existen diversos ejemplos que nosotros podemos comenzar a agregar. Dentro de las propiedades de las materias, se refiere pues a las formas que tienen de distinguirse la materia de acuerdo a sus características, entre ellas la masa. Usualmente la masa pues es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y es medido en el sistema inglés en kilogramos o gramos. En el sistema internacional es medido en libras. Ujú. Y depende de cada material. Por ejemplo, depende, son propiedades de cada material, ¿no? El volumen también es conocido como el espacio que ocupa un cuerpo y eh, en el sistema internacional es medido litros o en mililitros. Ujú. En el sistema inglés es medido como pies cúbicos. Otro de los conceptos que podemos tener es el concepto de transparencia, que es la capacidad de dejar pasar la luz. Y aquí podemos ver un ejemplo de un vaso que contiene aire y como tal, si ustedes pasan un láser, pues el láser pasa directo, ¿no? Otro concepto es color, que es la sensación captada por los ojos, que pues van siendo captados diferentes colores. Esto del color lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando estemos en la sección que involucre espectro electromagnético. Y otra característica puede ser la dureza, que es la capacidad de ser rayado. Ujú. Es decir, los materiales
no todos los materiales actúan de la misma forma cuando nosotros generamos una fuerza, por ejemplo, una navaja está generando pues fuerza sobre una superficie de algún material. No va a ser lo mismo generarlo en un metal que en una bolita de plastilina. En la bolita de plastilina pues se verá más grande la raya que se haya dejado por la presión generada que en un metal. Y la densidad que es que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo en un volumen. Es decir, no va a ser lo mismo tener pues el algodón de azúcar que el plomo, ¿no? El plomo estará más compactado en un volumen más pequeño, por lo cual pues una pequeña cantidad de plomo pesará más que un algodón de azúcar que estará expandido con una pequeña cantidad de masa. Eh, entonces, la densidad es dependiente de la masa en función del volumen que tenga. Ok. Hasta aquí quedaría el punto 1.1 y en el siguiente video vendrá la siguiente sección que es el 1.2 de sustancias puras de los elementos y compuestos.